agradecemos mucho el que nos estén acompañando en este webinar como parte del Comité de Salud de la Cámara Americana de Comercio. El día de hoy tendremos un tema sumamente interesante en relación con las prestaciones y las relaciones laborales ante la emergencia del COVID-19. Tenemos el día de hoy un expositor de lujo. Me voy a permitir dar en un momento la semblanza del doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente para el poder recordarles a todos los que nos están acompañando que este webinar es en seguimiento al que se tuvo hace algunos días con la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y tenemos como objetivo en este webinar el poder proporcionar información a la membresía de AmCham, pero información oficial sobre las recomendaciones que debemos de tomar como personas y las empresas para superar juntos la pandemia, así como la información oficial respecto de la manera en cómo las prestaciones en materia de seguridad social serán tratadas a través de este periodo. Es importante que todos podamos acudir siempre a las fuentes oficiales. Sabemos que tenemos muchísima información allá afuera, sin embargo, el recurrir siempre a las fuentes oficiales es lo que mejor nos va a permitir tomar decisiones. Rápidamente, la semblanza del doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Hernández Ávila realizó su carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, con un diplomado en estadística en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas también en la UNAM, llevando a cabo su residencia médica con especialización en patología en el Instituto Nacional de Nutrición. Posteriormente, el doctor obtiene una beca por parte de CONACYT para realizar estudios de maestría y doctorado en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado principalmente en la Secretaría de Salud, participando como médico de la División de Nutrición de la Comunidad en el Instituto Nacional de Nutrición. Es también el doctor investigador de un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional, miembro de 4 asociaciones profesionales, incluyendo la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Ciencias, de 5 comités de investigación nacionales e internacionales, y también participando en comités consultivos del Instituto de Medicina en Estados Unidos en el área de salud ambiental. A partir del 3 de diciembre de 2018, el doctor Hernández se desempeña como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Doctor Mauricio Hernández, le agradecemos muchísimo el que nos haya podido acompañar a este webinar, el cual tenemos una muy nutrida participación, más de 235 personas conectadas, más las que se sigan acumulando. Así es que estamos muy atentos e interesados en su plática. Muy buenos días a todos, buenas tardes ya. El doctor Hernández está aquí en la oficina de al lado terminando una llamada, en cualquier momento se reincorpora, pero me pidió, en respeto del tiempo de todos ustedes, iniciar este webinar. Se incorporará en cualquier momento. Me presento, soy José David Méndez Santa Cruz, soy el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo. Nos va a acompañar también en esta presentación el doctor Manuel Ortega, que es el coordinador de Salud en el Trabajo, aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenemos la fortuna de ser parte del equipo de trabajo del doctor Mauricio Hernández.
la idea de este webinar pues es platicar con ustedes, tener un diálogo. Nos gustaría que sea pues, un ejercicio bidireccional sobre las recomendaciones que estamos dando en materia de salud ocupacional desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradecemos, Alfredo, la oportunidad de acercarnos a los miembros de la Cámara. Sabemos que el alcance que tienen nos va a permitir hacer llegar a directivos y a trabajadores las recomendaciones que nos permitirán de manera contundente frenar la cadena de contagio de esta enfermedad. Como las autoridades han repetido, estamos en un punto en el que las medidas preventivas, las medidas de mitigación del contagio son fundamentales para aplanar la curva y poder transitar como país de una mejor manera ante esta contingencia. Entonces, iniciaremos la presentación. En algún momento se verá interrumpida por la incorporación del doctor Hernández, que querrá dirigir las palabras y retomar el hilo de la presentación. Si me permiten, le cederé la palabra al doctor Manuel Ortega. Muy bien, pues qué gusto poder estar con ustedes. La verdad, para nosotros es una gran oportunidad tener esta interacción, porque, como seguramente habrán escuchado por ahí, hoy tenemos grandes enemigos a vencer. Uno de ellos, de todos conocido, llamado COVID-19, del cual estaremos hablando. Pero otro gran enemigo se llama ignorancia y desinformación. Falta de información precisa. Y bueno, celebramos poder estar en contacto con ustedes porque todos ustedes son líderes. Líderes en sus empresas, por eso están aquí, pero también son líderes en sus hogares, con sus seres queridos. Así es que vamos a encomendarles que, por supuesto, estoy seguro que así lo tienen contemplado, pero hacemos mucho énfasis que todo lo que vamos a platicar hoy aquí, pues ustedes lo puedan compartir con estos dos importantes grupos, ¿no? Sus colaboradores, sus empresas, pero pues también con nuestro más grande tesoro, que hoy como nunca lo estamos valorando, que son nuestros seres queridos, nuestras familias. Así es que estaremos hablando entonces de dos grandes temas. Por un lado, estaremos hablando de los aspectos generales. Esta parte voy a abordarla. Sé que va a ser un poco repetitiva, trataré de darles ahí unos datos, algunos tips que no son tan conocidos. Todo el mundo estamos escuchando de esto, pero bueno, no podíamos pasar al segundo tema sin primero dar este encuadre. Entonces, ese será nuestro primer objetivo, conocer todas estas recomendaciones generales que se dan y que ustedes tendrán que estar aterrizando como empleadores y con sus empleados. Y después la parte que seguramente será la más interesante, que es lo que estamos haciendo en el IMSS, específicamente en el área de salud en el trabajo, para poder enfrentar esta contingencia epidemiológica. Gracias por cambiarla. Entonces, bueno, como les decía, si no los conocían, se los presento. Allá al lado, en la imagen inferior derecha de su pantalla, pues están los coronavirus. Son esta familia de virus. Y aquí lo importante es que ustedes ubiquen que los virus, todos los virus en general, no son seres vivos. Fíjense qué curioso, ¿no? Los virus, la única forma que pueden replicarse son estas entidades que requieren de otra célula para poderse replicar, y convivimos con ellos todos los días. Estamos rodeados de virus, así como estamos rodeados de bacterias, que sí se consideran seres vivos, y estas entidades pues son las responsables de los famosísimos y por todos padecidos resfriados, ¿no? Es un típico padecimiento, resfriado, gripa, como lo conocemos comúnmente, es producido por virus, y desde esta enfermedad tan común, tan poco agresiva, hasta enfermedades mucho más graves,
mortales, como son el síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente Medio, que dicho sea de paso, atacó justo esta zona del planeta hace algunos años, y eso pues les dio a ellos un background, los llevó a estar con mucha cultura, y es una de las explicaciones de por qué les ha ido mejor que a esta parte del hemisferio, América. Como ustedes saben, por Estados Unidos están ahorita en una gravísima contingencia, justo porque es la primera vez que enfrentan en épocas recientes una situación así, a diferencia de Oriente Medio. Y otro más, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que no es el tema de nuestra plática, pero que lo sacamos a colación porque no es la primera vez que un virus sea así de agresivo. Estos dos que estamos mencionando comparten con el COVID esta alta agresividad y letalidad. La siguiente, por favor. Si me pasan la próxima. Y entonces ahora sí, después de conocer a los familiares, ¿no?, a los primos hermanos de nuestro tema, aterrizamos al COVID-19. COVID-19 es el nombre que le damos a la enfermedad que es producido por un coronavirus y que lleva como nombre específico, ¿no?, con nombre y apellido. Este coronavirus se llama SARS-CoV-2. Así es como se llama el virus. La enfermedad que produce es una enfermedad que hemos llamado COVID-19. Este virus era, como lo están viendo y como seguramente lo habrán escuchado, completamente desconocido, ¿no? Es un virus que nunca habíamos identificado. Es un virus que, digamos, su antecesor solo tenía la capacidad para infectar animales, y por eso pues no era un problema para la epidemiología humana, solo se transmite entre animales. Pero bueno, este virus mutó, su capacidad genética se modificó, y como consecuencia de esto, eso le dio la capacidad de poderse transmitir de humano a humano. Pero entonces, al enfrentarnos a un virus que no existía antes, en un sentido, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que ningún ser humano en el planeta tiene anticuerpos contra este virus. Ahora, ¿y por qué no todos se enferman? Bueno, porque hay gente, esto lo hemos visto en las películas, es real, hay gente que por su propia constitución genética, esto lo protege de infectarse, pero son los menos. La gran mayoría de nosotros, en algún momento, pues nos infectaremos con este virus. Lo que vamos a estar haciendo entonces es justo seguir desarrollando esta convicción que todos tenemos que tener de disipar nuestras dudas, y en este caso de poder entender o de entender mejor que esta es una enfermedad que sí es prevenible, no es curable. Como saben, hay mucho investigación en este momento al respecto. Se han empezado a probar algunas drogas, ninguna ha sido concluyente, pero lo que realmente va a evitar que esta situación se siga presentando, más que un tratamiento, pues es una vacuna. Esta vacuna también se está trabajando, aún no se tiene una vacuna ya para aplicación global, y por eso, si no hay tratamiento, si no hay vacuna, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer acciones preventivas, y en este caso, pues enfocadas al ambiente laboral. Y bueno, pues nuevamente les vuelvo a presentar al coronavirus, ahora en un close-up, ¿no? Es lo que en la imagen que ustedes pueden ver ahí abajo, y ahí se ve más claro estas receptores de membrana, como le llamamos en medicina, que son esos piquitos que se ven alrededor, y que de ahí viene su nombre, ¿no? Como lo pueden ver, parece como una corona, de ahí viene el nombre de coronavirus, y esta es una imagen real, que es difícil de obtener porque los virus en general, el coronavirus en particular, es muy, pero muy pequeñito, y solamente con microscopios de alta resolución se pueden visualizar. La que sigue, por favor. Entonces, para que una persona pueda desarrollar COVID-19, esta enfermedad, es necesario forzosamente que tenga contacto con el virus, ¿no? ¿Y cómo estamos en contacto con el virus? La forma más común es a través de estar en contacto con otra persona. Si yo toco a una persona que tiene coronavirus, ¿me voy a infectar? No. No es, cuando hablamos de un contacto persona a persona, no es un contacto piel con piel. Nos referimos a la forma en que este contacto es específicamente igual que el resfriado y que muchas otras enfermedades virales, a través de los aerosoles, como a lo mejor por ahí lo han estado escuchando. ¿Qué son estos aerosoles? Pues son las gotitas que se expulsan por la nariz y por la boca. Estas gotitas solemos verlas
cuando estornudamos, ¿no? Cuando ustedes estornudan, uno alcanza a ver ahí cómo salen las gotitas y si tenemos a alguien enfrente, dice, pues gracias por el baño, ¿no? Lo mismo pasa cuando tosemos, pero estas gotas son de diferente tamaño. Y entonces esas gotas más grandes son las que alcanzamos a ver. Sin embargo, también se expulsan gotas microscópicas que también tienen al virus. Y estas gotas microscópicas se expulsan incluso cuando exhalamos, es decir, cuando estamos respirando y también cuando hablamos. No es necesario que alguien tosa o que alguien estornude para que por su boca y su nariz salgan estas microgotitas cargadas de virus. Entonces, esa es la razón por la cual, vamos a tocar adelante, de ahí viene la explicación de por qué esto de la sana distancia. Si bien las gotas de un estornudo o de un tosido, al momento de toser, sí pueden ir más allá del 1,5 metros, si alguien sigue la regla de la etiqueta que vamos a tocar adelante, pues no nos va a llegar. Pero en cambio, el solo hecho de hablar y de hablar con una persona que está a menos de 1,5 metros y esa persona esté infectada y esa persona no lo sabe, me lleva a mí a ser infectado por esa persona. Ahora, ¿qué pasa con esas gotitas? Si esas gotitas no llegan a una persona, entonces pues, no pueden infectar a nadie. Pero si esas gotitas caen en la mesa, o si esas gotitas yo me tapé con la mano la boca y la nariz a la hora de estornudar, y después con mi mano toqué una puerta, que es lo más frecuente tocar, toqué una pluma, trabajé en mi laptop, y después otra persona toca esa puerta, toca esa pluma, toca ese laptop, toca la mesa donde cayeron las gotitas, por yo no hacer el estornudo de etiqueta. ¿Qué va a pasar? Que esa persona pues ya trae el virus. ¿Se va a infectar por eso? No, porque recuerdan que decíamos que piel con piel no permite que el virus entre al cuerpo. La piel íntegra es impermeable y no va a permitir que el virus entre. Pero lo que no es impermeable son lo que conocemos como mucosas. Hay diferentes partes del cuerpo que tienen mucosas, pero en este momento las mucosas más importantes son las que se encuentran en la cara. Esas mucosas se encuentran en los ojos, que es lo que conocemos como conjuntiva, en la nariz, ¿no? Que es la parte donde están los orificios nasales, y la boca. Estas tres partes del cuerpo no son impermeables. Estas tres partes del cuerpo sí pueden permitir el paso del virus, aunque no sea a través de esas gotitas suspendidas, sino de mis propias manos. Entonces, si yo toqué una chapa, toqué una manija de puerta, toqué cualquiera de estos objetos que mencioné, y después de eso no me lavo las manos y me toco la cara, específicamente esas partes del cuerpo, la nariz, la boca o los ojos, que es lo que más solemos tocarnos, entonces ahí yo ya me autoinfecté. Entonces todo esto es muy importante que lo entendamos muy bien, porque, digo, es muy triste, pero seguramente ustedes lo han percibido. Cuando uno va caminando por la calle, tú ves a mucha gente caminando sin estar con este 1,5 metros. En algunos centros laborales tú ves fotografías donde la gente pues, no tiene este 1,5 metros. Y bueno, pues ustedes no son responsables de lo que pasa ni en la casa de sus empleados ni mientras ellos se trasladan, pero sí son responsables de todo lo que ocurra dentro de sus ambientes laborales. Pues como vamos a ver adelante, no estamos acostumbrados a esto. Digo, por ahí se dice, ¿no?, que los mexicanos tenemos fama de ser medio, iba a decir medio cochinones, pero para decirlo de otra manera, que no somos muy cuidadosos con estos hábitos de limpieza. Entonces la gente no está acostumbrada a lavarse las manos, ¿no? La gente no está acostumbrada a limpiar las manijas de las puertas, la gente no está acostumbrada a guardar este 1,5 metros de distancia. Entonces, ustedes, como les decía en este momento, como líderes de opinión, como responsables, les tiene que dar esto no claro, lo que les sigue de claro, porque ustedes tienen que convencer a su gente de que no es un juego, que no es una broma. Entonces, de ahí esta distancia. Espero que con esta explicación que les he dado entiendan por qué el 1,5 metros y entiendan que se lo tienen que explicar a la gente con todo detalle para que la gente sea muy disciplinada en este momento. Y por otro lado, entender que una vez que yo toco mi cara o tengo contacto con una persona, no voy a desarrollar manifestaciones de manera inmediata. No va a ser al primer día, no va a ser al segundo día. Van a pasar algunos días, esto varía de una persona a otra, van a pasar algunos días en
que uno empieza a sentir molestias, y las primeras molestias van a ser las típicas molestias de un resfriado. Es las que están apareciendo en pantalla. Bueno, quiero decirles que ya está con nosotros el doctor Mauricio Hernández. Mauricio, qué gusto que hayas tenido la oportunidad de estar por acá. Los dejo un momento con él para que nos dé el mensaje y después continuamos con la plática. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y a todas. Nos da mucho gusto poder tener esta reunión, como marcan ahora las normas a distancia, y pues reiterarles que estamos a su disposición para cualquier evento, para cualquier duda que tengan, pues estaremos pendientes. Dejo que siga aquí el doctor Ortega, pero aquí estaré para, si hay alguna pregunta o comentario de su parte, poder atenderlos. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor Hernández. Bueno, les decía que después de que uno pasa algunos días ya infectado, empieza, a eso lo conocemos como portador asintomático, entonces empieza con estas molestias. Pero el punto es que estos primeros días varía de una persona a otra, que yo ya estoy infectado, yo ya estoy expulsando estas gotitas, yo ya estoy generando estos virus y yo mismo no lo sé, y mucho menos las personas que me rodean. Entonces, en este momento todos deberíamos de considerarnos en un sentido, que Dios nos guarde, pero en un sentido todos deberíamos considerarnos como potenciales portadores asintomáticos. Es la otra cosa que tiene que dar muy claro a la gente, que no es hasta que desarrolla los primeros síntomas cuando ya puede contagiar, sino desde las primeras horas en que ya se empieza a producir este virus. La siguiente, por favor. Entonces, la muy buena noticia es que aunque esta enfermedad es altamente contagiosa, ¿no? Es casi 3 veces más contagiosa que un resfriado común, sí es muy contagiosa, pero la gran mayoría, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que sí, es decir, les voy a dar un dato, de todos los que nos podamos llegar a infectar, solamente el 20% va a meritar una hospitalización. Es decir, 80% de todos los infectados van a poder salir adelante estando con cuidados básicos en su casa. Entonces, eso es muy importante que lo ubiquemos, ¿no? La gran mayoría, el 80%, solo van a tener síntomas leves a moderados, ¿no? Por ahí incluso a lo mejor se trae un poquito de resfriado y ni cuenta se dará que lo tuvo. A algunos a lo mejor les va a dar una temperatura más elevada, algunos van a tener más dolor de cuerpo, de articulaciones, pero sin nada más que esas molestias. Y solo 2 de cada 10, lo que les decía, el 20% de la población infectada va a desarrollar un problema respiratorio. Y ese problema respiratorio sí puede ser desde que amerita una hospitalización, por lo delicado que se mantenga, hasta, como seguramente habrán escuchado, se calcula que de esos 20% que sí requieren hospitalización, más o menos un 5% va a requerir que sea conectado a un aparato de respiración, de ventilación artificial, porque lo que hace el coronavirus es afectar de tal manera los pulmones que si no es con una respiración asistida, la persona no puede respirar. También lo sabemos, pero es muy importante que lo tengan claro. ¿Quiénes son esas personas? Y por eso estas recomendaciones que se han dado, pues son personas de más de 60 años. Entonces, seguramente ustedes ya no tienen personas trabajando con ustedes, pero sí tienen padres, tienen abuelos. Y es muy importante que les dejemos muy claro que si ellos están en casa, si no se exponen, si siguen todos los principios que estamos revisando y que te han escuchado, no tienen que temer. Pero insisto, el problema es la gente que no teme, la gente que no ubica y que la seguimos viendo ahí en la calle. Y bueno, aquí otro dato interesante. Entre más años, más riesgo. Es decir, más de 60 años es un riesgo, pero el riesgo que tiene alguien de 70 años es mayor todavía. Y el riesgo que tiene alguien de 80 años es mayor. Es decir, a mayor edad, el riesgo va aumentando. Otro punto son las mujeres embarazadas. Ellas también son personas que su riesgo es aumentado con respecto a la demás población. Personas obesas, y lo mismo, igual que edad, a mayor obesidad, mayor riesgo. Por eso lo conocemos como obesidad enfermiza. Estas personas muy obesas, pues tienen un riesgo muy alto.
La diabetes es otro factor de riesgo. El ser diabético como tal hace que la persona tenga riesgo. Pero si esa diabetes además está descompensada, es decir, recuerden que se le conoce la diabetes y a la hipertensión como los asesinos silenciosos, porque alguien puede traer la glucosa elevada, la presión arterial elevada y ni siquiera darse cuenta de eso, pero si lo hace, igual que la edad, igual que el peso, a mayor descompensación, a mayores cifras de glucosa y de presión arterial, el riesgo es mayor. Por eso la importancia es estar autocontrolándose muy bien. Y lo mismo pasa con enfermedades de corazón, de los riñones, de los pulmones y en general enfermedades del sistema inmune. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto claro, si me dan la siguiente, gracias. Con todo esto claro, vemos que tenemos que ser, como les decía, muy disciplinados y entender que con acciones de muy bajo costo podemos ser muy efectivos para prevenir las infecciones en su empresa. Es el motivo de nuestra plática, pero recuerden, yo insisto mucho en que lleven esto a casa. Y de esta forma, pues también no solamente cuidar a la gente que está dentro de la empresa, sino a la gente que aún puede estar teniendo contacto laboral con la empresa. Por lo tanto, estas medidas que estamos viendo, si ustedes todavía tienen gente trabajando, pues su implementación tiene que ser inmediata. La siguiente, por favor. Entonces, es por esto que, como lo explicaba, algo que es fundamental, yo espero que haya quedado más claro con la explicación que les di, es el lavado regular y minucioso de manos. Y bueno, como me decía desde hace muchos años mi maestro de salud pública, por eso hoy hablamos del lavado de manos, no lo que solíamos hacer algunos de nosotros cuando éramos jóvenes, que era el famoso bautizo de dedos, ¿no? O sea, lavarse las manos sin jabón no es lavarse las manos, eso es mojarse las manos. ¿Qué es lo que hace el jabón? Este coronavirus tiene una capa de lípidos, una capa grasa que lo envuelve y, como ustedes saben, la grasa, como lo decimos coloquialmente, se corta con el jabón. El jabón tiene la capacidad de cortar la grasa. Entonces, literal, los virus se destruyen. No se mueren porque, decíamos, no son sustancias vivas, no son entes vivos, pero sí se destruyen con un buen lavado de manos. Pero si yo dejo de lavarme alguna parte de la mano, ¿no? Si no me lavo entre los dedos, por ejemplo, no importa que haya lavado el dorso y la palma de la mano, el virus se va a quedar ahí entre los dedos. Así es que por eso es tan importante hacer este lavado exhaustivo de no menos de 30 segundos, al menos debe durar 30 segundos, pero aparte de que tenga la duración suficiente, con suficiente espuma, tiene que ser con la técnica correcta. El gel no sustituye al lavado de manos, eso también es muy importante, o sea, nada como lavarse las manos, eso es la mejor maniobra. El gel debiera dejarse solamente para cuando no es posible lavarse las manos, ¿no? Entonces, si yo estoy en una sala de juntas y necesito tomar una pluma que otra persona tomó, bueno, pues no voy a parar a lo mejor en ese momento y lo que hago es ponerme gel. El gel solo es para aquellas personas que por lo que están trabajando en ese momento no pueden pararse a lavarse las manos, para eso es el gel. Evidentemente, por todo lo que ya dijimos, pues la importancia de no saludarse de mano, no saludarse de beso. Y algo muy, muy importante es esto de la higiene respiratoria. Esta parte de no toser sin cubrirnos y si nos cubrimos, no cubrirnos con la mano. Por eso es con la parte interior del codo, para que mi mano en ningún momento tenga contacto con mis secreciones, con estas gotitas de las que hablábamos. Y, insisto, pareciera repetitivo, pero ojalá y no esté pasando en sus empresas. Resulta que la gente ha escuchado, ha sido bombardeada y sigue sin aplicar esto. Es decir, lo que funciona no es saberlo, lo que funciona es hacerlo. Por eso necesitamos seguirlos reiterando y de ahí la importancia de también pegar estos carteles que le estén recordando. La siguiente, por favor. Alguien que es fundamental son médicos de empresas. Si las empresas tienen médicos, bueno, hoy como nunca, los que somos médicos tenemos que echar mano de esta capacidad de capacitación. Nadie mejor que un médico para entender todo lo que yo he explicado. De hecho, soy médico, aparte soy especialista en medicina del trabajo, aparte soy epidemiólogo, pero cualquier médico tiene una formación básica de esas cosas. E insisto, aquí no solamente es saberlo, como les decía, aquí la prevención se dice que de nada sirve si quienes están escuchando no cambian. Lo que necesitamos hacer es lograr un cambio en las personas. Entonces se dice que todos los que hacen prevención lo que hacemos es vender. Y si no me la compran, de nada sirvió. Entonces, yo en este momento lo estoy vendiendo y confío en su alto nivel de profesionalismo y confío en que me la van a comprar, pero que no es suficiente.
además de que ustedes la compren, ahora lo que estamos haciendo es pasándole la estafeta, y lo que ustedes tienen que hacer no es que la gente sepa esto, insisto mucho en esto, no es suficiente que lo sepa, lo tiene que hacer, lo tiene que poner en práctica, y va a haber mucha gente que no lo va a hacer, y ustedes lo que tendrán que estar haciendo es supervisando para asegurarse que la gente lo tiene que hacer, lo haga después de que le den estas sesiones informativas. Y entonces, por eso dice la segunda viñeta, tenemos que asegurarnos que la gente no solo lo sepa, sino lo haga. Cosas tan básicas como esta parte, lavado de manos, como lo hemos estado viendo. Y la otra parte que es fundamental son los líderes sindicales. La otra parte, si lo tienen, por supuesto, son los especialistas en seguridad, si los tuvieran. Y hay gente que, aunque no sea médico, aunque no sea líder sindical, aunque no sea segurista, tiene este don de transmitir la información. Entonces, bueno, echen mano de estas personas y bien capacitadas. Ahorita les vamos a decir cómo se pueden capacitar muy bien, aunque no sean médicos ni enfermeras, que sean ellos, principalmente ellos, los que tienen esta facilidad de transmitir, de convencer, de vender, que sean ellos los que continúen con la propagación de esta información. La siguiente, por favor. Insisto, ¿cómo puedes saber si una persona sabe taparse bien la boca o no cuando estornuda? Pues viéndola. O sea, si no la ves, pues de nada sirve que le digas. Por eso hay que tener a gente que especialmente esté haciendo esta función, que siga haciendo sus funciones habituales, pero que aparte tenga esta sensibilidad de decir, a ver, ya tosiste y no lo hiciste correctamente, a ver, ya te llevaste la mano a la boca, tocaste otra cosa y no te pusiste gel. No es sencillo, seamos francos, no es sencillo, y entonces necesitamos gente, mucha gente que esté convencida y que ayude a supervisar a los demás. Con el cubrebocas ha habido mucha controversia actualmente, es un hecho, si tienes que salir de casa, si tienes que salir, por supuesto que lo tienes que usar. Se nos dijo en un principio que esto era para proteger a los demás, no, yo estoy seguro que ya lo ubica más claro, las gotitas no van a llegar tan lejos si no tengo cubrebocas, si tengo el cubreboca. Pero fíjense que se ha estado identificando que estas gotitas, como les digo, hay de diferentes tamaños, las grandes tienden a caer, pero las gotas muy, muy pequeñitas, las gotas microscópicas que tienen virus, si el lugar donde ustedes están trabajando no tiene ventilación, es decir, no hay una corriente de aire, esas gotitas microscópicas van a quedar suspendidas ahí por un tiempo considerable. Entonces, por eso, algo importante es que ustedes ventilen sus oficinas, que tengan una corriente de aire que permita que las pequeñas partículas que se producen cuando hablamos se estén moviendo. Recuerden, no es necesario que alguien tosa o estornude, con solo hablar se propagan. Pero si desafortunadamente sus lugares de trabajo no tienen corriente de aire, entonces ahí en esas áreas donde a lo mejor tenemos que trabajar sin corrientes de aire, ahí también se recomienda que se use este cubrebocas quirúrgico. El famoso N95, desconocido hasta hace algunos meses por la mayoría de la parte, y que hoy es otro gran protagonista de esta historia, solo debe usarse, y aquí soy muy enfático, por favor, como médico se los pido, solo debe usarse por la gente que está en contacto directo de la gente enferma. ¿Y quiénes son ellos? El equipo de salud, médicos, enfermeras. Cada vez que alguien tiene un N95, pensémoslo así, le está quitando ese N95 a un médico que lo necesita. Entonces, estas medidas de prevención que son para el gente en general, público en general, el cubreboca quirúrgico es suficiente. La siguiente, por favor. Y esta parte, la sana distancia, el 1.5, recuérdenlo, me dan la siguiente, gracias. Es fundamental. Si ustedes están en un lugar ventilado, decíamos, no tienen que usar cubreboca, pero si están en un lugar ventilado y tienen una comunicación con alguien a menos de 1.5, están exponiéndose y exponiendo a otra persona, pensando, recuerden mucho esto, en el portador asintomático, en aquel que ya está infectado, que a lo mejor no va a desarrollar molestias o unas molestias muy breves, que a lo mejor ni cuenta se va a dar que tuvo COVID, pero que sí puede infectar a alguien que va a desarrollar una enfermedad grave. El énfasis en usar el gel, y entonces es fundamental que en todos sus baños, insisto, eso debería ser siempre, ¿están de acuerdo? Siempre debería ser así. Pero siendo sinceros, de repente descuidamos estos detalles, que los baños tengan jabón, que los baños tengan toallitas. Bueno, pues ahorita esto es literal, en verdad, es literal, es de vida o muerte, que los baños haya jabón, que la gente se lave con agua y con jabón, que tenga acceso al gel, y esto tiene que ser antes de entrar al centro de trabajo, antes y después de ir al baño, antes y después de comer,
antes y después de usar el transporte público. La gente, de sus trabajadores que están usando transporte público, ese solo hecho ya lo somete, ya se pueden imaginar, aunque están sanitizando el transporte público, ya se pueden imaginar el riesgo que implica moverse en un transporte público. Entonces, la gente, es el ejemplo que decíamos, ¿no? Si te bajas de un camión, pues ¿dónde te lavas las manos? Bueno, pues si te bajas del camión, lo que tienes que hacer en ese momento, en cuanto te bajas del camión, sacar tu frasquito de alcohol gel y ponértelo para destruir los virus que pudiste haber adquirido durante tu traslado en el transporte público. Y lo mismo al salir de tu centro de trabajo, inmediatamente después de llegar a tu casa. La siguiente, por favor. También es importante estos controles. La siguiente. Si me pasan la siguiente, por favor. Es importante tener controles administrativos que permitan reducir las exposiciones, evitar estos conglomerados, ¿no? Si me pasan la siguiente, por favor. Si en su centro laboral se hacen colas, se hacen colas para checar, bueno, pues difieran los horarios y que se chequen a diferentes horarios, eso es a lo que nos referimos. Si en el comedor se reúnen personas y su comedor es tan pequeñito que no pueden tenerlas con una sana distancia, bueno, lo que tienen que hacer es escalonar los horarios de comida y todo lo que tengan que hacer en los controles administrativos que evite o que haya estos contagios entre trabajadores. Es muy importante que podamos estar teniendo esta parte de vigilancia con los trabajadores que puedan estar enfermos, que se queden en casa y evitar que haya represalias en caso de que alguien falte. Esto especialmente cuando su negocio pues está funcionando, cuando los trabajadores siguen acudiendo. Vamos a hablar un poquito más de detalle de esto. Y si es así, bueno, tiene que haber una seguridad de que todos están informados. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante darles herramientas a nuestros trabajadores, porque es un hecho, hay muchas dudas, muchas preguntas, en la medida de lo posible, uno trata de contestarlas. Seguramente ahorita habrá dudas, con gusto las contestaremos, pero a lo mejor otras surgirán después. A lo mejor hay cosas que no, hay tanta información que no podemos tocar en este momento, pero hay muchos recursos actualmente, fuentes muy confiables de información, donde les pedimos algo que especialmente les solicitamos que se aseguren, es que cada persona de su centro laboral tenga estos 3 datos. 2 son ligas, una es la liga del gobierno, donde hay mucha información de muchas instituciones, que es la primera liga que ustedes ven ahí. Otra es nuestra liga. Fíjense que no es por nada, pero esta liga está preciosa, cubre muchos aspectos, está muy bien organizada, es esta parte de CLIMS. Por favor, insístale mucho a la gente que explore estas ligas, que revise los materiales, que se dé el tiempo para poderse documentar de fuentes confiables. Y finalmente, la tercer dato que es importantísimo que todos tengan es este teléfono, donde hay personal hay gente que pues, no es tecnología, le cuesta trabajo entrar, pero que tiene dudas, bueno, pues que hable este teléfono para recibir la información de todas sus dudas. La siguiente, por favor. Entonces, como decíamos, la N95 solamente son personas con un nivel de riesgo laboral alto. Si fuera el caso de algunos de ustedes de que forzosamente estén teniendo contactos, de algunos de ustedes tienen una empresa de salud en donde haya pacientes que sean sospechosos, aunque no esté confirmado, por supuesto, ahí es muy importante no solamente el respirador, el N95, sino es necesario también tener la protección facial para proteger los ojos, son estos lentes, proteger las manos, estos guantes, que solo deben usarse cuando la exposición es muy alta. Y concretamente, ¿quién está en ese punto? Trabajadores de la salud que están teniendo contacto, que están haciendo procedimientos con personas que ya están confirmadas o que son sospechosos. La siguiente, por favor.
Entonces, el equipo debe ser, como decíamos, de acuerdo al grado de riesgo y debe ser utilizado de manera correcta. Para esto, hay en las ligas que les acabamos de dar, incluso hay videos, hay información de detalle, paso a paso, se les va explicando a la persona cómo colocárselo, cómo retirarlo, qué hacer con él. No podemos estándolo quitando y poniendo y dejándolo allí en cualquier parte. O sea, rápidamente les pongo este ejemplo. Alguien que tiene COVID dejó sus botitas en una mesa y ustedes se quitan su equipo de protección y lo ponen con la cara hacia ese lugar, lo ponen en contacto con esa parte de la superficie, pues ya se contaminó su equipo respiratorio. O sea, hay que ser muy cuidadosos con el equipo respiratorio. Y todo esto lo encontrarán muy, muy detallado en las fuentes de información que les comentaba. La siguiente, por favor. Entonces, las posiciones de riesgos muy altos, decíamos, son específicamente los que están en establecimientos de salud, pero también los que están en establecimientos como laboratorios o que están teniendo contacto con muestras, con especímenes de pacientes conocidos o sospechosos. La siguiente. En el caso de de la exposición alta, en general también se sigue refiriendo a personas que son miembros del equipo de salud, pero que la gente con la que está teniendo contacto no es tan cercana, no es tan frecuente, no es tan intensa. Y fíjense, por ejemplo, aquí un dato interesante, esto que les decía de la desinformación. Como sabrán, en Sudamérica, por ahí de repente se dio la mala información que una gente que moría por COVID era altamente contagiosa y las funerarias dejaron de recibir personas que habían fallecido por COVID y bueno, esto generó una complicación mayúscula. Esto es algo completamente falso. Si hemos entendido, y por eso la importancia no solo de dar la información, sino de entenderla y tratar de explicarla lo mejor posible. Si hemos entendido que la forma en que esto se transmite es a través de las gotas, si hemos entendido que eso ocurre cuando estornudamos, cuando tosemos o cuando hablamos, pues entonces queda claro que alguien que tiene contacto con cadáveres, con personas fallecidas, su riesgo es menor, porque un cadáver no tose, un cadáver no estornuda y un cadáver no habla. Así es que no hay ninguna razón para que la gente tenga este pánico ante estas situaciones y de ahí la importancia de entender la mecánica. Ahora, por otro lado, no solamente tiene que ser personal de salud como tal, es decir, no solo es médicos, no solamente son enfermeras, sino cualquier persona que esté ahí en un centro de salud público o privado, desde el que está en la puerta, el que está dando servicios de limpieza, el que está en la farmacia, al estar en un centro de salud, en una institución de salud público-privada, su nivel es alto, aunque no esté directamente tratando a los pacientes, no es muy alto como lo que vimos anterior, pero su posibilidad de infectarse es mayor que el público que está en casa. La siguiente, por favor. Y luego llegamos a donde yo me imagino, ya no tenemos oportunidad de conocer exactamente con detalle qué tipo de actividad laboral desarrollan ustedes, pero supongo yo que muchos de ustedes pudieran caer aquí. ¿Qué es un riesgo de exposición medio? Aquellos que no están en los centros un centro servidor de salud, pero que sí está en una tienda, que está en alguna actividad que le lleva a estar con más frecuencia en contacto con población en general. Y que esa población en general, como decíamos, algunos de ellos pudieran estar siendo portadores asintomáticos y que por lo tanto al estar circulando pueden estar contagiando, y si el trabajo implica eso, implica que yo pueda estar en contacto con personas en general, mi riesgo lo conocemos como riesgo medio. Y finalmente, la siguiente, por favor, viene el riesgo bajo, es decir, personas que no tienen mucho contacto con gente, pero que, aunque tengan poco contacto con la gente, tienen contacto con gente, es decir, alguien que está en su oficina, que no sale, pero que al salir a trabajar tiene contacto con 3 o 4 personas y
no se le parece para nada a un hospital, no se le parece para nada a una farmacia, a una tienda, pero que al aumentar su número de contactos, lo hace estar en riesgo. Esto sería un riesgo bajo y yo supongo también que la mayoría de ustedes cae aquí. Si bien el riesgo es bajo, como decíamos, es decir, no se compara estar en un hospital, no se compara estar en un supermercado, existe el riesgo. Si se fijan, ahí estamos reconociendo el riesgo y de ahí la importancia en que, aunque sea bajo el riesgo, todo lo que hemos platicado, la que sigue, por favor, lo tengamos muy presente. Entonces, ustedes tienen que ubicar en dónde se encuentran y entender que aunque el riesgo sea bajo, la posibilidad existe de adquirir un contagio. El simple hecho de salir de casa, eso ya hace que haya un riesgo. El simple hecho de tener contacto con otras personas que son mi familia, eso ya hace un riesgo. Y eso ya de entrada nos pone en un riesgo bajo. Si eso le agrego que estoy en contacto con más personas de lo común, eso me lleva a estar en un riesgo medio. Y si yo estoy con personas sospechosas, lo hace alto. Y confirmada y manipulación, lo hace muy alto. La siguiente, por favor. Entonces, decíamos, para el riesgo muy alto es para quien tenemos que hacer el uso de la mascarilla en 95. Son gente que tiene contacto no solo con personas, sino con las secreciones, con estas gotículas que hemos estado platicando. Por lo tanto, además del cubrebocas en 95, la mascarilla en 95, necesito los guantes, una bata, protección de ojos, y eso sería para riesgo muy alto y alto. Y para el riesgo medio y bajo, decíamos, con un cubrebocas quirúrgico, estos cubrebocas azules, es suficiente para estar protegido, y particularmente si estoy trabajando, como se lo explicaba, en un lugar cerrado y de poca ventilación. La siguiente, por favor. Entonces decíamos, es importante hacer esta difusión haciendo uso de los recursos tecnológicos. Y si me pasan la siguiente, aquí ya lo decíamos de manera general, les queremos presentar estas páginas, no solo la liga, esta es la liga de gobierno, y si se fijan bien, tiene varios apartados: prevención, preguntas frecuentes, un material específico para personal de salud, las noticias, recursos multimedia, explicación acerca de la etapa en la que nos encontramos ahorita, que es la fase 2. Les pedimos, por favor, que se la hagan llegar a todos empleados, y que le piden a su vez a sus colaboradores que lo compartan con su familia, ¿no? Hoy mucha gente está en casa, y ¿qué tendría que estar haciendo? Pues revisando este material de primera fuente para no caer en desinformación. La siguiente, por favor. Y les presento la portada de nuestra página. Esta página hemos buscado hacerla muy atractiva, hemos buscado poder presentarla visualmente agradable, es decir, no solamente información. Nuestros recursos tecnológicos están, si me permiten la expresión, bellamente ilustrados, ya lo comprobaron ustedes, y justo lo que buscamos es eso, es que la gente disfrute hacer la lectura de estos materiales, y ahí van a encontrar desde el tema que nos lleva en este momento, temas específicos para las empresas, hasta cuestiones de cómo atender a alguien que ya está infectado y lo tenemos en casa, ese 80% que afortunadamente no va a tener que ir al hospital, cómo le hago con mis adultos mayores, mis personas de edad, si me dan la siguiente, y una gran cantidad de información específica ya para temas más concretos. Pero algo bien bonito que también les queremos recomendar son nuestros cursos, es decir, en donde ustedes podrán tener acceso a este material de manera organizada, con recursos tecnológicos de muy alta calidad, que además de los dibujitos, como lo conocemos, tienen ejercicios, tienen actividades que les harán no solamente tener información, sino pasar un rato agradable, algo que disfruten. Entonces, en verdad, les insistimos mucho: ingresen, revísenlo, conózcanlo, cómprenlo y véndanlo. Véndanlo con sus colaboradores y véndanlo con sus seres queridos. En particular, la que sigue, está que digo, están obligadísimos, ¿no? O sea, no pueden dejar de ver y de revisar este material, porque justo habla de lo que hemos estado platicando. Mucho el material que les he presentado se encuentra aquí, en este documento. Insisto, tenemos dos tipos de documentos: los cursos, por un lado, y los documentos, por otro.
de procedimientos, de recomendaciones ante posibles casos de COVID-19 en las empresas, pues es un documento que les agradeceremos revisen detalladamente. Y bueno, entramos ya a algunos temas que no son tanto de dominio público, que tienen ya que ver, la que sigue por favor, con específicamente los trabajadores. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, y es este permiso COVID-19. Este permiso, digamos que tiene la misma figura y la misma función, lo enfatizo, la misma función que una incapacidad temporal para el trabajo. Funciona exactamente igual. Le va a justificar al trabajador sus ausencias y le va a dar derecho a una prestación económica que conocemos como subsidio, ¿no? Que es este dinero que el Seguro Social le paga a un trabajador después del cuarto día, si es por enfermedad general, al 60%, o desde el primer día al 100% si es una enfermedad de trabajo. Entonces, este permiso es una enfermedad de trabajo previamente calificada. Este permiso, entonces, tiene la misma función y para la empresa va a ser la evidencia de que pues, está su trabajador incapacitado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo novedoso de esto? Bueno, si estamos diciendo que lo que queremos es que la gente no circule en las calles, si estamos diciendo que solo los trabajadores de actividades esenciales son los que deben circular, bueno, buscamos en el Instituto Mexicano de Seguro Social ser congruentes con esto y desarrollamos por primera vez en la historia del IMSS una incapacidad temporal para el trabajo remota, a distancia. Y entonces, para no confundir, fue que se decidió que en lugar de llamar incapacidad temporal para el trabajo remota o a distancia, se le llame permiso especial COVID-19. Y lo que le permite al trabajador es que a través de una llamada reciba una atención médica de personal médico, valga la redundancia, capacitado para hacer algo que conocemos como telemedicina, es decir, sin ver al paciente, a través de una serie de preguntas, poderlo explorar. Si el trabajador tiene un alto riesgo, si tiene sintomatología de cuidado y es necesario atenderlo, bueno, pues lo tendremos que enviar a una unidad médica para que sea atendido. Pero si tiene síntomas, pero no es de riesgo, puede estar en ese 80%, entonces lo que verificamos es que sí se ha asegurado y en el caso de que así sea, se registran los datos patronales, los datos personales, perdón, y así como no fue necesario que él fuera al Seguro Social y vía remota se le dio su permiso COVID, tampoco va a ser necesario, y este es otro gran logro que estamos implementando, tampoco va a tener que ir al banco. Entonces, le van a hacer un depósito en su cuenta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para recibir atención médica y para recibir su prestación económica? No salir de casa. Este es el gran logro, lo que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. No va a tener que salir de casa y podrá tener su justificación para venir a trabajar y aparte recibir su subsidio. Es evidente decir que estamos partiendo de la buena fe del trabajador, ¿no? Y finalmente puede ser que tenga dudas, en donde ni siquiera sea necesario, no solo no esté grave, no sea necesario que esté en casa, sino que puede seguir trabajando y entonces ahí lo único que se hace es emitir recomendaciones. La que sigue, por favor, esta es la máscara. Doctor, perdone la interrupción. Fíjese que hay varias preguntas en este punto específico del permiso del Sí. COVID. Por ejemplo, parte de las preguntas es, ¿ustedes en el IMSS han detectado cierto abuso que se esté haciendo con esto? Es decir, al no poder realizar un diagnóstico médico, porque incluso así lo menciona el cuestionario, la manera de poder confirmar o dar seguimiento a estos permisos otorgados y que no se tiene la certeza total de que quien los está solicitando efectivamente presenta los síntomas que está diciendo? Sí, a la fecha, les comento que al corte del viernes pasado, ¿no? Habiendo transcurrido
una semana de lanzamiento, se han otorgado cerca de 5,000 permisos de este tipo por una duración diversa, ¿no? Como está establecido se otorga un permiso por 14 días, pero contando a partir del inicio de los síntomas. Entonces, algo que nos da una buena señal respecto a que sí están, digamos, contestándose al menos un buen número de solicitudes de permiso con cierta veracidad, es que no todas están solicitándose por 14 días. Es decir, si yo hoy me meto a la aplicación, hay una parte del cuestionario incluye una pregunta de a partir de cuándo iniciaron tus síntomas. Entonces, digo, hay quien dice que a partir de hace 10 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, el permiso se otorga por 4 días únicamente. Eso, digamos que es un indicador de que al menos un buen número de personas lo está contestando de manera honesta. Como decía el doctor Ortega, estamos apelando a la honestidad de las personas. Estamos conscientes y esta pregunta es muy válida de que habrá quien lo tome como pues, sin de veras tener los síntomas, aunque eso tiene un costo para la persona, porque como ustedes saben, pues durante ese periodo de tiempo, durante los 14 días o lo que dure el permiso, esa persona recibirá el 60% del salario registrado ante el instituto, que no es un dinero adicional, ¿no? Es durante el periodo del permiso o de cualquier incapacidad, el patrón deja de tener las obligaciones ante el trabajador de cubrir su salario y el instituto, como parte funge como entidad aseguradora, cubre y asume esa obligación. Entonces, digamos que por el lado del dinero también pudiera ser un desincentivo. Hemos, sí, también identificado que hay números de seguridad social o personas que hacen más de un intento para a fin de cuentas obtener el permiso. Un poco, como comentaba también el doctor, el cuestionario está diseñado de tal forma que si tus respuestas indican que eres un trabajador con síntomas graves, no te emite el permiso, sino te dice acude de inmediato a tu clínica más cercana, pues porque los síntomas obedecen a una persona que presenta un estado grave de salud. Si por el contrario las respuestas te llevan al lado opuesto, pues lo que hace la aplicación es dar únicamente recomendaciones preventivas. Entonces, sí hemos identificado hay ciertos comportamientos que pues, claramente lo que buscan es llegar al resultado de obtener el permiso. Hicimos apenas observando esto, un ajuste al cuestionario, al algoritmo de decisiones para tratar de tener mayor certeza en cuanto a este comportamiento. Es algo que estamos asumiendo, creemos y estamos convencidos que, pues si bien, ¿no? Esto implica un costo para el instituto en cuanto a mayor gasto en subsidios por incapacidad, el beneficio es mucho mayor, ¿no? El establecer estas medidas que permitan detener la cadena de contagio, sin duda, si bien, insisto, tienen un costo en materia de subsidios, el gasto en salud y a nivel nacional, no solo institucional, pues sería mucho mayor, ¿no? Entonces, es un gasto que estamos asumiendo desde el IMSS.
Muchas gracias, doctor. Está muy claro. Oiga, y precisamente parte también de las preguntas que están haciendo los asistentes es, si ya tengo yo a una persona que le ha sido dado este permiso especial que hace las veces de una incapacidad, ¿cuáles son las medidas que recomendarían tomar? Porque es probable que pueda existir algún riesgo de contagio con los compañeros de trabajo, es decir, los compañeros de trabajo al aislamiento, algunas medidas de sanitización en el área específica de trabajo. Como les decía, todos en este momento debemos de considerar que todos podemos ser portadores asintomáticos. Entonces, las medidas deben ser escrupulosas todo el tiempo. Definitivamente, si la persona que fue incapacitada se le confirma que es un paciente que fue positivo, entonces lo que tienen que hacer, ya estando confirmado esto, ponerse en contacto a través de la línea, y los médicos acabarán de analizar el caso y valorarán si es pertinente que también a esa persona que estuvo en contacto con un confirmado ya es candidato a recibir también el permiso COVID con toda esta mecánica que ya se explicó. Entonces, siendo muy puntual, si alguien tuvo esa incapacidad y no tenemos el resultado, tiene que ser tan escrupuloso como siempre. Si tiene ya un resultado y ese resultado es positivo, las personas que tuvieron contacto estrecho con esa persona que ya salió positivo tienen que comunicarse también al teléfono para que los que lo atienden evalúen el caso y decidan si es necesario darle también a esos contactos el permiso COVID o no. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Y nos puede confirmar que este sistema ya está, desde luego, funcionando, por lo que escuchamos de las 5,000 permisos que ya se han venido dando, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta por aquí que menciona si esto ya está funcionando, y podemos confirmar que está ahí en lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Exacto. Lo pueden consultar en la página del IMSS, ¿no? Hay una sección especial para COVID-19, o en las aplicaciones para celular, tanto Android como para iPhone, iOS, está también liberado. Hay una sección, a ver si me permiten, se la muestro en pantalla, no sé si se alcance a ver. No se alcanza a ver, pero en IMSS Digital, que es la aplicación donde tenemos diversos servicios, en donde se puede tener acceso a sacar una cita, ubicar clínicas, hacer distintos trámites, obtener el número de seguridad social, revisar la vigencia de derechos. Habilitamos una sección especial para COVID-19, y es a través de esa sección donde se puede obtener. A lo mejor, si no la ven a la primera, es necesario acudir a la App Store, hacer una actualización y ya para que aparezca. Perfecto, doctor, muchas gracias. Perdone, en materia de prestaciones, sobre todo en este momento en el que estamos entrando, donde van a haber empresas que van a suspender actividades, porque las que son actividades esenciales y van a continuar, bueno, pues sus trabajadores continuarán inscritos en el IMSS y continuarán con toda la cobertura de beneficios de la seguridad social. Pero aquellos que van a entrar en una etapa de suspensión y que no van a ver labores en el centro de trabajo, y que de alguna forma logren acuerdos con los sindicatos, los trabajadores, para pagar una porción del salario, no obstante que no va a haber prestación de servicio. Ante el IMSS se promovería se presentarían los avisos de modificación de salario, pero ¿esto qué impacto tendría en las prestaciones de seguridad social durante este periodo de suspensión? Pues mientras exista la relación laboral y se cumpla ante el IMSS
pago de las obligaciones derivadas de esta relación laboral, las prestaciones económicas en dinero y el derecho a la atención, las prestaciones en especie, se mantienen. Digamos que se verían de alguna manera afectadas porque pues, el salario registrado es menor y demás, pero la vigencia de derechos se mantiene, insisto, mientras la relación obrero-patronal exista y las cuotas sigan cubriéndose. Digamos que en materia de semanas de cotización no hay realmente una afectación y tampoco en términos de la atención médica que puedan seguir recibiendo. Eso no hay, digamos, un efecto adverso para los trabajadores. Exacto. Mientras siguen sumando semanas y sigue teniendo el derecho a la atención médica, insisto, mientras sea un trabajador registrado ante el instituto y continúe vigente en sus derechos, derivado del pago de las cuotas obrero-patronales. Claro, doctor, a lo mejor esta es una pregunta que no es exactamente para el área en la que ustedes se desempeñan, pero el día de ayer fueron emitidos ya algunos lineamientos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo inspecciones a efecto de verificar el cumplimiento en el último acuerdo que fue dictado por la autoridad sanitaria. ¿Ustedes saben si el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene planeado realizar algún tipo de visitas para también verificar cumplimiento con pagos de salario, con el otorgamiento de las incapacidades, que verdaderamente a los trabajadores que obtengan este permiso especial no estén laborando, o incluso las personas dentro del grupo vulnerable? En este momento no tenemos contemplado una implementación de este tipo. Como saben, algo que nos ha llevado a esta contingencia es a entrar a un fenómeno extremadamente dinámico, cambiante. Entonces, en este momento la respuesta sería no tenemos algo implementado. Y bueno, como bien comenta, este aspecto no cae directamente en nuestra cancha y aunque buscamos tener una comunicación muy exhaustiva al interior del instituto, con base a esa exhaustiva comunicación le puedo decir no, en este momento no tengo nada implementado. Pudiera adelante darse alguna situación así, por supuesto, previa comunicación oficial, ¿no? Anunciándolo. Pero sí, en este momento no tenemos algo planeado para implementarse en lo inmediato. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Le parece si podemos continuar con algunas de las preguntas? Porque fíjese que ha levantado gran interés toda la plática y toda la información que es valiosísima. Y tenemos, por ejemplo, aquí algunas cuestiones, por ejemplo, de prevención personal, como los remedios que hemos escuchado para poder incrementar o fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Hay alguna recomendación sobre algunas cuestiones que en casa podamos hacer o tomar? Bueno, qué buena pregunta. Definitivamente estamos ante un reto que justo nos invita a reflexionar y modificar como nunca antes en la historia nuestros hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, en cuanto a la parte higiénica, creo que hemos sido muy exhaustivos. Lo que está ahorita comentando es la parte de la cuestión alimenticia. Sí es muy importante que se haga uso de esta dieta balanceada, de consumir lo menos posible, prácticamente dejar de consumir lo que conocemos como alimento chatarra, como comida, la famosísima fast food, y poder tener una dieta lo más natural posible, lo más balanceada, y parte de esa información también la van a encontrar en estas ligas que les hemos comentado. Entonces, por un lado, es muy importante cuidar la alimentación, y por otro lado, una parte fundamental es esta parte de la actividad física. El hecho de que estemos, las gentes que estén en casa, en cuarentena,
es muy, muy importante que desarrollen todos los días una actividad física regular. Y por otro lado, la parte de salud mental, de tener una actividad recreativa de alta calidad. ¿Cuál es la típica actividad recreativa que en este momento está desarrollando la gente? Bueno, desde antes y que ahora se ha incrementado de una manera impresionante, es las redes sociales. Entonces, ¿redes sociales es una actividad recreativa? Sí, pero se considera actividad recreativa de baja calidad, porque no me permite la interacción personal, porque me pone en contacto con mucha información basura, falsa, y entonces no estamos diciendo que no se usen, claro, tienen que usarse, pero con moderación y buscar la actividad recreativa de alta calidad. ¿Cuál es la actividad recreativa de más alta calidad? La interacción familiar, ¿no? Que haya actividades de familia, juegos de mesa, actividades de conversación, de plática, de recuerdos, sacar los álbumes familiares, en donde yo pueda tener una actividad, interacción cara a cara con la familia. Otra actividad recreativa para propiciar la salud mental es la lectura, ¿no? Es otro buen tiempo para hacer lecturas de buenos libros, de buena información, y esto hacerlo todos los días. O sea, así como tenemos que cuidar nuestra alimentación de alta calidad todos los días, decíamos, o sea, imagínense una persona obesa, tiene un mayor riesgo. Entonces, esta es una buena oportunidad, no nada más para que no siga subiendo de peso, sino para que baje de peso con una alimentación balanceada, con una actividad física regular, cardiovascular, y cuidando esta parte tan importante que es la salud mental. Estamos generando, de hecho, información en estas ligas, en la de CLIMS, un tema específico para esta parte de salud mental, que conforme vayan avanzando los días y las semanas, pues cobrará cada vez más importancia. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí hay una pregunta respecto a que si existe algún protocolo a seguir para el tema de la cremación de víctimas fatales del COVID-19. La forma de manejarlo es, ya se estableció por la Secretaría de Salud. Hay una serie de lineamientos ya que están publicados. De hecho, también encontrarán el día de mañana, hemos preparado estos materiales ilustrados de fácil lectura. Mañana, posiblemente hoy desde la noche, pero para más seguridad mañana, todo un documento que hable exactamente de este tema, ¿no? Desde cómo se tiene que manejar en el caso de una funeraria, cómo se tiene que manejar si es en casa. Y bueno, a grandes rasgos ya lo verán ustedes en el documento. Decíamos, las personas que tienen un mayor riesgo son los que hacen la preparación del cuerpo, ¿no? Ellos sí tienen que seguir algunos protocolos especiales, usar este equipo de protección especial, pero fuera de los que manipulan directamente el cuerpo, el resto de las personas que se encuentran en una funeraria, el resto personal, estaría dentro de este riesgo medio que comentábamos. Y fíjense que este es un dato bien interesante, ¿no? Les decía cómo, si mal no recuerdo el dato, fue Ecuador quien entró en esta crisis porque los velatorios se negaron. Y resulta que efectivamente mucha gente ha sido infectada en los velorios, en los velatorios, en las salas de velación, pero no por el difunto, no por la persona que se está velando, sino por el conglomerado de gente que se reúne, por este famoso pésame, que en Latinoamérica en particular somos mucho más afectivos, demostrativos, y es fundamental en los momentos de velación tener extremadamente presente que no solo no hay que abrazar, que no solamente no hay que besar, que no solamente no hay que acercarnos a los deudos, sino mantener este 1,5 metros de distancia. Independientemente si murió por COVID-19 o no. Entonces, este es el punto, ¿no? Y con el manejo del cuerpo, insisto, no hay alguna regulación especial más que para los que manipulan, para los que preparan el cuerpo. Se puede inhumar, se puede cremar. En ese sentido, no hay alguna diferencia en particular, pero
perdón por el comercial, espero que estén muy pendientes, que hoy mismo ingresen a la página de CLIMS, van a ver la gran cantidad de material. Estamos tratando de cubrir todos los escenarios, todas las edades, todas las necesidades y, desafortunadamente, esta no podía ser la excepción. A partir de mañana tendrán un documento que detalladamente abarca todo lo que implica el fallecimiento, el desafortunado fallecimiento de alguna persona por COVID o por sospecha de COVID. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta antes de cerrar el webinar, que nos hemos extendido, pero precisamente por el gran interés que existe de todos sobre este tema. Solamente para recordar, ¿nos podrían ustedes explicar la diferencia entre un permiso especial COVID como enfermedad general y uno como riesgo profesional, es decir, el contexto en el que se puede dar? Por supuesto, con muchísimo gusto, y de hecho, pues a eso es a lo que nos dedicamos. En esta conferencia hemos participado 3 personas, el doctor Mauricio Hernández, que hizo su presentación, su participación, mi jefe, el maestro José David Méndez Santa Cruz, él es jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, y su servidor, que soy el coordinador de Salud en el Trabajo en el IMSS. Y bueno, esa pregunta definitivamente cae en mi ámbito de competencia. Bueno, como ustedes saben, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social contempla que toda lesión orgánica o perturbación funcional, cualquier daño a la salud, para decirlo de manera más sencilla, que puede estar asociada al ejercicio del trabajo o al motivo del mismo, se considera como, este es un término legal que todos ustedes conocen, riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo son de 2 tipos, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Lo que los diferencia a grandes rasgos es la forma en que se producen. El accidente de trabajo es algo súbito, lo típico son las heridas, las contusiones, los esguinces, las luxaciones, las fracturas, las amputaciones y los traumas craneoencefálicos. En esta rápida enumeración que hice, he cubierto prácticamente el 95% de los diagnósticos que se pueden presentar por un accidente de trabajo. Ante lo que nos encontramos en este momento es una enfermedad de trabajo, una infección que puede adquirirse con ejercicio, en ejercicio con motivo del trabajo. Así es que eso, lo que va a suceder es que si alguno de sus trabajadores acude, ya sea al servicio de urgencias o lo que deseamos, tiene este permiso COVID, y él considera que esto pudiera haberse adquirido en el trabajo, lo que tendrá que hacer una vez que pase la contingencia, en este momento no vamos a estar ya haciendo estas revisiones de manera presencial, preferimos únicamente enfocarlo de manera a distancia con el tema de la incapacidad, pero esta parte del reconocimiento de la enfermedad como de trabajo, ya en su momento, una vez que pase la contingencia, tendrán que acudir a los servicios de salud del trabajo con su nota médica, con su permiso COVID, solicitando que se haga este protocolo de estudio, y entonces nosotros ya hacemos justo eso, una serie de pasos que tenemos establecidos en los servicios del trabajo para verificar si efectivamente esta infección fue adquirida o no con motivo del trabajo. Y entonces, si la conclusión final es que sí, quedará calificada como enfermedad de trabajo, y entonces, al igual que un accidente de trabajo, esta se pagará el subsidio al 100% desde el primer día. Entonces, de manera muy general, esta sería la mecánica a seguir en los casos en los que se sospeche que pudiera ser. Algo que les vamos a agradecer muchísimo es que si ustedes tienen toda la claridad de que efectivamente es evidente que hubo un brote y que 4 o 5 trabajadores al mismo tiempo desarrollaron la enfermedad ahí mismo, bueno, pues esto significa que sí la adquirieron ahí en la empresa, y entonces les vamos a agradecer mucho que lo plasmen como tal en el documento para que esto facilite el reconocimiento. Les quiero dar la palabra al doctor Mauricio Hernández para darles unas últimas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sé que hay también por ahí algunas dudas sobre guarderías y
de ahorita temporalmente tenemos cerradas las guarderías. Después de las declaraciones de contingencia y confinamiento en diferentes estados, experimentamos pues órdenes de cierre un poco rudas, sobre todo en Nuevo León y Querétaro y Sonora. Las mantuvimos abiertas por algún tiempo, pero después, dado que la asistencia era muy baja, teníamos una asistencia de menos del 10%, decidimos cerrarlas. El decreto del Consejo de Salud General indica que son actividades esenciales y ahorita estamos en trabajo con las delegaciones de Sonora y Nuevo León, que nos han pedido reabrir algunos espacios de guardería y se van a reabrir con criterios de distanciamiento social muy estrictos y únicamente para personal que está en las actividades esenciales, principalmente personal que está trabajando en la respuesta de salud. Pero esos son los únicos dos lugares donde tenemos una solicitud expresa y ya hemos hecho unos lineamientos para que podamos reabrir cuando se necesite con estos criterios muy estrictos de distanciamiento social al interior de las guarderías como tal. Al principio de la epidemia se pensaba que la población pediátrica no sufría pues unos cuadros severos, pero ahora sabemos que sí, que hasta el 20% de la población de menores de 5 años puede sufrir cuadros de neumonía y que pues eso también nos limita a tener las guarderías funcionando de manera regular. Entonces, con las medidas de distanciamiento social que hemos generado, van a estar seguros los niños. Entonces, pero nuevamente esto solo ha sido una solicitud de la delegación Sonora y de la delegación de Nuevo León. Yo les agradezco mucho pues esta plática. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario. Saludar a Alfredo Kupfer, que motivó este seminario, y quedar a sus órdenes para cualquier otra pues encuentro que podamos tener. Por lo que escuché de la plática, creo que se mencionaron muy acertadamente por el doctor Ortega las medidas que se deben de llevar a cabo para prevención de los contagios y pues la disponibilidad del permiso COVID para todas sus industrias, si es que están ustedes actualmente en el sector de actividades esenciales, pues ahí estamos dando esta facilidad de autoconfinamiento para las personas que tienen signos o síntomas compatibles con COVID, y así contribuir a romper las cadenas de transmisión. Pero muchas gracias a todos y todas. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos a usted y desde luego a todo el equipo del área de prestaciones médicas del IMSS que nos hayan acompañado. Interesantísima la plática. Sí le tomamos la palabra que podamos mantener este canal de comunicación, pues seguramente seguiremos dando mucho de qué hacer sobre estos temas, y la membresía de AmCham, bueno, pues son empresas que siempre están caracterizadas por tener un estricto cumplimiento con la ley, y el estar cercanos a la autoridad nos va a ser de muchísima ayuda. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, pero también gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Estaremos desde luego en contacto con ustedes para cualquier seguimiento. Gracias, Alfredo. Y si alguna de las empresas que están conectadas tiene fabricación de equipos de protección individual para personal de salud, pues estaríamos muy interesados en establecer contacto directo, porque pues
equipos de protección personal están escaseando mucho, se están revendiendo de manera pues, muy desleal y abusiva. Entonces, nada nos surgiría más que entrar en contacto con los verdaderos fabricantes para poder abastecernos de mejor manera. Entonces, pues ahí les dejo el mensaje y les agradezco muchísimo esta invitación.